vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Bueno, ya regresamos al segundo bloque de Enfoque Político Global. Ahora vamos a empezar a tratar temas internacionales. Algo que también está relacionado a nuestro país es que, bueno, el presidente Javier Milei viajó a Ecuador y coordinó con el gobierno de Daniel Noboa. Hizo una declaración, declaró a los Chones Killers como una organización terrorista y los incorporó a lo que es al registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y a su financiamiento. ¿Quiénes son estos grupos? Es una organización narcocriminal ecuatoriana que surge en 2020 tras la separación de otra organización que se llama de la Banda de los Choneros, una de las estructuras del crimen organizado más fuerte en Ecuador. Bueno, desde entonces se transformaron en uno de los grupos más violentos del país. Las autoridades de Ecuador los vinculan a lo que es el narcotráfico internacional, el sicariato, extorsiones, secuestro, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas y una seguidilla más de crímenes vinculados al crimen organizado transnacional. Bueno, su base principal de este grupo está en la ciudad ecuatoriana de Durán, una de las zonas más afectadas de la violencia en Ecuador. Y bueno, se habla de esto de la expansión en lo que es su país, en Ecuador. Este nombre empezó a tener una fuerte presencia a partir de 2021, ya que Ecuador vive una situación de violencia constante. Fueron protagonistas de enfrentamientos dentro de las cárceles y dejaron decenas de muertos y participaron en guerras territoriales también, algo que venimos viendo en estos países. Hubo la captura de uno de los líderes que le decía Negro Tulio, que fue en Panamá en 2024. El gobierno lo trata como un objetivo de alto valor, teniendo en cuenta la violencia que se viene dando en Ecuador. Y bueno, distintas investigaciones que vienen sucediendo lo relacionan con redes internacionales de narcotráfico y alianzas criminales que buscan controlar cómo llevan la cocaína a Estados Unidos y también a Europa. Estados Unidos también lo declara en este año, lo declaró como un grupo terrorista por este crimen organizado transnacional. Y bueno, el gobierno habla de que es una amenaza externa real o potencial para la seguridad, teniendo en cuenta de que no es que se ha encontrado a integrantes de esta organización acá en Argentina, pero es como una forma de prevención que es para que no se instalen acá y utilicen el territorio argentino para actividades financieras, lógicas o lavado del dinero, que viene sucediendo constantemente cuando vemos estas organizaciones criminales. Entonces, Ecuador está viviendo una situación bastante compleja con una serie de violencia y que se viene expandiendo y hay distintos enfrentamientos por territorios con distintas organizaciones armadas que todos están vinculados a lo que es el narcotráfico, trata de personas, secuestro, sicariato, todos estos crímenes que son bastante complejos y bastante duros que vienen afectando. Cuando iba investigando un poco de esto, recordaba lo que pasaba en El Salvador también con las pandillas. O sea, es una ola de violencia que viene sucediendo en este país y Argentina ya ha tomado medidas, el gobierno, teniendo en cuenta que Javier Milei viajó a encontrarse en Ecuador para después poder desviarse, porque hoy asume
quien es el nuevo presidente de Colombia de la Espriella, está asumiendo, teniendo en cuenta también esto de que hay un fuerte operativo, más de 11.000 oficiales para poder, porque hay una cuestión también de terrorismo que se habló, donde a días de esta asunción que se va a suceder hoy, hubo la explosión de un camión con víctimas y todo eso viene pasando porque, bueno, hay un cambio radical de gobierno donde se va Gustavo Petro y asume Abelardo de la Espriella con una visión totalmente distinta. Veníamos hablando un poco cuando se daban las elecciones en Colombia, cómo era la posición de ambas partes, y Espriella viene con mano dura para poder terminar lo que es con la ola de violencia, crímenes que está pasando en Colombia, y algo que no es novedoso, sino que sigue viviendo esto Colombia, donde hay grupos que hacen alianzas también con la parte política. Así es, Colombia se tendrá que preparar para una nueva etapa de un gobierno con una tónica completamente diferente a la anterior. Petro, un presidente de la izquierda, podríamos decir de ultraizquierda también, porque creo que esa ha sido la tónica en la que él actuó, tanto en su política interna como en su política internacional, enfrentándose duramente con el presidente de los Estados Unidos. Y ahora Abelardo de la Espriella asume con una política muy cercana a la Casa Blanca y a Donald Trump, lo que puede llegar a favorecer o no a Colombia. Pero más allá de eso, no va a encontrar mucho espacio quizás para realizar los cambios que pretende hacer, que él cree que son lo mejor para Colombia, debido a que ya previo a su asunción se elegían las autoridades representantes del Parlamento ecuatoriano. Abelardo de la Espriella, como presidente ganador de las elecciones, pretendía poner en ese lugar para poder agilizar sus proyectos de leyes que cambien el país a uno de sus hombres de confianza, pero sucedió que cuando tenía todo prácticamente contado los votos que iba a lograr poner un hombre de confianza en el Congreso de Ecuador, hubo alianzas realmente que no se podían haber, inesperadas, digamos, de sectores de Uribe, por ejemplo, de sectores de derecha, que apoyaron nada más y nada menos que a el candidato que quería Petro en ese lugar. Así que vamos a tener a un candidato, a una autoridad legislativa, la máxima autoridad del Parlamento, que va a responder a la izquierda, y en el Ejecutivo al presidente Abelardo de la Espriella con su proyecto de inclinación liberal, económica y política en Colombia. Así que vamos a ver cómo se desempeña, si todos pueden dirigirse y ambos sectores propender a la unificación y al crecimiento de Colombia en todos sus aspectos. Sí, como decía Luis, de la Espriella asume en un contexto totalmente complicado, porque es esto de que hablábamos recién, lo que mismo viene pasando Colombia, similar a lo de Ecuador, el aumento de la violencia de grupos armados está constantemente, está la situación. El narcotráfico es algo que ya por décadas lo ha tocado de cerca a Colombia, habla también del déficit fiscal en el ámbito económico, problemas también en el sistema de salud, algo que es una de las principales cosas que como persona no, es necesario, y bueno, negociar, como decía recién Luis, con un Congreso donde no tiene la mayoría de la mayoría propia. Entonces va a ser un contexto difícil de llevar, que pueda asumir y pueda hacer estos cambios que él también quiere hacer con la ola de violencia, con los grupos armados, poder finalizarlos. Él hablaba de que quería exterminar por completo a estos grupos armados, que no hayan más en Colombia. Entonces esta situación está pasando, hoy asume,
con mucho temor por parte de todo, porque están con un gran operativo para poder, por acto de terrorismo, por situaciones que pueden pasar, porque va a ser un choque frontal contra estos grupos armados, y cuando pasa eso también está en peligro el poder asumir y poder llevar a cabo, desempeñar tu tarea como representante de este país. Bien, vamos a cambiar la información, pero vamos a cambiar de país, vamos a cambiar de primer ministro, pero se va a mantener la misma tónica que vemos en Colombia. Digo esto porque en Hungría el primer ministro Peter Magyar, recordemos, ganó la elección por una diferencia récord. Yo creo que a nivel mundial, en una elección transparente y democrática, ganó el 75% de los votos contra el que era en ese momento primer ministro Víctor Orbán, que había estado durante 30 años en el gobierno, que había recibido apoyo de Estados Unidos, incluso de Rusia y de Israel. Bien, Peter Magyar tiene ahora todo el Congreso a su favor, tiene todos los cargos para hacer el gobierno y producir los cambios que él quiere hacer, con total libertad, y lograr que Hungría también siga por el camino de la libertad, la paz y la prosperidad. Tal es así que el presidente, porque ahí hay un sistema diferente, en Hungría hay un primer ministro y también hay un presidente. El presidente que había designado Orbán y que tenía todavía mandato vigente, ha decidido renunciar al cargo. Claro que se encontraba en una situación bastante incómoda, iba a ser mucho menos que una figura decorativa. Alguna persona que estaba ahí como no invitado en una actividad donde no formaba parte de ninguna de las políticas de Magyar. Decidió renunciar, y ahora el primer ministro está proponiendo a una mujer, a una ajedrecista, para que ocupe la presidencia del país. Su nombre es Judith Polgar, y está solamente a días para que se cumplan los plazos, se haga el procedimiento que corresponda para que pueda asumir en ese cargo. Y los cambios de política de Magyar también han producido un hecho de política exterior y política internacional muy, muy llamativo, muy importante. Creo que va a provocar muchos conflictos diplomáticos para Hungría, pero tomó la decisión de volver a ser miembro y parte firmante de los tratados que lo hacen miembro integrante de la Corte Penal Internacional. Ya en el abril del año pasado, nada más, Víctor Orbán decidió retirar a Hungría de la Corte Penal Internacional, con el solo motivo de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien tiene pedido de captura porque está acusado de crímenes de guerra y genocidio por la Corte Penal Internacional, y iba a visitar el país de Hungría, y para no ser detenido, en ese momento primer ministro Víctor Orbán decidió retirarse de la Corte Penal Internacional y permitir que Netanyahu visite el país, vaya y vuelva sin ser detenido por el pedido de la Corte Penal Internacional. Bueno, Peter Magyar decidió volver a este organismo internacional, la Corte Penal Internacional, y expresar que cualquier persona que tenga orden de detención por la Corte Penal Internacional va a ser detenida por el Estado de Hungría y entregado a las autoridades internacionales, sin importar el cargo, el nombre ni el país de donde venga. Tiene que someterse a la justicia como cualquier otro hijo de Dios.
Así que este cambio es realmente significativo en Hungría. Vamos a ver también, cambiando de región, hay un principio de extensión del conflicto en Irán. No solamente que Irán ahora está atacando a países vecinos, sino que la milicia rebelde hutíes que están instaladas en el territorio de Yemen han atacado su propio país, al ejército, digamos, al ejército oficial, al ejército regular de Yemen, produciendo la muerte de nada más y nada menos que de 38 soldados del ejército yemení, hiriendo gravemente a otros 50. Lo que es una extensión más de este conflicto, se va escalando las tensiones. Los hutíes justificaron esto debido al riesgo que corre la alianza que tiene el gobierno, como se dice, legal, el reconocido internacionalmente en Yemen, con Arabia Saudita, que podrían haber causado riesgo para los intereses de la milicia irregular, vamos a decirlo con las palabras correctas, terroristas hutíes, porque Yemen tiene un gobierno legalmente establecido y ellos están ahí solamente cumpliendo órdenes extranjeras. Ellos son un brazo armado de Irán, realmente es Irán quien los financia, quien les proporciona las armas y quien le da las estrategias militares a seguir. Ellos no son independientes, no responden en ese sentido principalmente a los intereses yemeníes. Ellos ponen como prioridad los intereses y la seguridad de Irán. Y su pueblo queda en segundo lugar. Por eso se vieron involucrados en este conflicto de Medio Oriente. Es como una extensión, como decía Luis, de la situación que venía pasando en Medio Oriente con los grupos hutíes, que este grupo se ha involucrado en el conflicto del Medio Oriente cuando estaba Irán, y bueno, que sigue en conflicto con Israel. En esta situación se han involucrado distintos grupos militarizados que son totalmente financiados por parte de Irán, como recién nombraba Luis. Este grupo la verdad que no busca el bienestar de su país. Es un poco esto de lo que hace una comparación de poder comparar el grupo hutíes y lo que es el grupo Hamas en lo que es en la franja de Gaza. Esta situación, porque tampoco Hamas tampoco busca el bienestar de la franja de Gaza, porque tiene un presidente en Palestina, pero ellos no lo aceptan. Entonces es una situación compleja porque Hamas es también opresor de esa parte de Gaza, como acá los hutíes también no busca el bienestar, como recién decía, de su país, sino busca la opresión y si pueden desplazar totalmente al gobierno, creo que no lo dudarían en hacerlo para tomar el control. Bien, esta situación que también se vuelve a replicar y actuando de manera ya permanente durante muchos años también el grupo Hezbollah en el Líbano. Entonces tenemos 3 milicias que responden a los intereses de Irán, trabajando en países extranjeros. Hezbollah, que tiene sus actividades militares en el Líbano, Hamas, que tiene una parte muy importante y un peso decisivo en el gobierno de la Franja de Gaza, y los hutíes en Yemen. Son todos milicias irregulares. Se pueden decir que en el estado en que se encuentran, más allá de los intereses que ellos persigan y que ellos declaren, para la definición correcta en todos los contextos legales internacionales, son terroristas, son grupos armados que no responden a sus propios países, sino en este caso se llaman los proxies de Irán. Son ejércitos irregulares que son financiados y armados por un país extranjero. Esto
llama mucho la atención porque Palestina es un país que ha sido reconocido por muchos países como un Estado que forma parte de la comunidad internacional, pero que no tiene tierras. El Estado de Israel tiene su Estado, tiene su tierra, tiene su gobierno y tiene su población. Como decía nuestro invitado la otra vez, un buen estudioso del derecho, que hay 3 requisitos para que un Estado pueda ser reconocido de manera internacional: que exista un territorio, que exista una población y que exista un gobierno. Bueno, esto no pasa con las milicias de Hamas, de Hezbollah y de los hutíes. En el Líbano hay autoridades establecidas y ellos no tienen autoridades establecidas, ni reconocidas, ni siquiera elecciones democráticas. Nada de eso, se gobiernan paramilitarmente en su organización extremista. Lo mismo pasa en la Franja de Gaza, donde hay un gobierno reconocido, por lo menos reconocido por los actores más importantes internacionales, y en Yemen, donde hay un gobierno claramente establecido, elegido, funcionando, con población, con territorio, en donde los hutíes, bien digo, han ocupado parte del territorio, han ocupado la capital del territorio, y ahí es donde se hicieron fuertes y dejaron el resto del territorio en manos del gobierno legalmente establecido en Yemen. Desde ese punto es que los hutíes tienen tanta importancia geopolítica al responder a Irán, porque en este mismo momento ellos están produciendo estragos en el estrecho de Bab al-Mandeb, porque están haciendo un bloqueo y ya han hundido barcos árabes y pueden, desde donde están, también producir ataques graves para el oleoducto de Arabia Saudita. Sí, bueno, todas estas vinculaciones que, como decía hace rato Luis, que hablaba de una cierta alianza de su país con Arabia Saudita, que Arabia Saudita estuvo en el medio del conflicto de Medio Oriente para poder llegar a un acuerdo, para poder terminar este conflicto. Entonces va a ser un punto clave, porque estos grupos militarizados vienen siendo los hutíes, Hezbollah, vienen siendo fuertemente presionando a su país y presionando a los demás países cuando quieren tener un cierto acercamiento a distintos países, en este caso como Arabia Saudita, porque como recién decía, fue interventor para poder llegar a un acuerdo, y ese acuerdo siempre fue propiciado por también Estados Unidos. Entonces ellos lo ven como una total amenaza hacia su grupo, y estas noticias que vienen saliendo como Hamas también, de que puedan ser desarmados. Toda esta situación viene siendo que ellos están en un creo que es un temor que tienen hacia poder tener una disolución total de este grupo, que se viene haciendo de hace años, no es que es algo nuevo. Viene siendo como prácticamente generacional, y esta situación sigue siendo hoy un conflicto, y en todo esto lo que es el Medio Oriente va a seguir atravesando conflicto, más allá de que si se llegase a solucionar lo que es el problema de Irán e Israel, se llega a solucionar, bueno, pero aún esos países quedan con estos conflictos porque siguen estando estos grupos militarizados, y van a hacer una guerra civil entre ellos y el gobierno constantemente para poder llevar su voluntad hacia las cosas que quiera hacer en su país. Así es, Valentina. Y para cerrar, yo quiero resaltar un tema que ha sido un poco opacado por el tratamiento de este proyecto de ley. Se dieron las noticias, las novedades en forma paralela, pero no deja de ser una importante noticia nacional y con incidencia internacional, también viendo los antecedentes que tienen estos protagonistas. Me refiero al anuncio de la visita del Papa León XIV a la Argentina.
creo que esto va a provocar una gran alegría a la comunidad católica, a la Iglesia Católica en general y también al país. Es algo para resaltar la visita del Sumo Pontífice a 3 países de Latinoamérica. En Argentina va a estar durante 3 días y se me hace 4 noches, va a visitar Buenos Aires, Luján y Córdoba. Y me quiero resaltar la actitud de la diplomacia del Vaticano y de la postura personal del Papa León XIV, dado que en más de una oportunidad el actual presidente Milei había proferido insultos y palabras ofensivas en contra del Vaticano, en contra del Papa, en contra de la figura papal, llamándole hasta demonios, hijos del diablo y otras cosas. Sin embargo, por las vías diplomáticas, yo creo que como debe ser siempre, la guerra nunca va a ser justificada, como debe ser siempre usar los canales debidos, han logrado limar todas esas asperezas, tener conversaciones serias, conversaciones maduras y lograr que el líder de del Estado católico romano, porque es un Estado, para las leyes del Vaticano es el Papa, es el rey de ese Estado, y que tiene su poder por muchos aspectos de esta Iglesia, entonces sobre todo el poder de la fe y de las millones de almas que respaldan esta creencia, han logrado dejar de lado toda esa diferencia, y creo que en el mes de noviembre vamos a poder ver una unidad del gobierno argentino con la sede del Vaticano y dejar atrás todas esas diferencias que hubo y tener relaciones buenas, y que el pueblo argentino, el pueblo católico argentino pueda disfrutar de la presencia de su líder. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Recordarles que nos vamos a reencontrar el día lunes de 12 a 1 de la tarde para poder seguir hablando sobre estos temas, hablar un poco de cómo va a ser estos días, el resto de los días después de esta media sanción de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, aún de temas internacionales, seguir poniéndolos en contexto y en cuenta de lo que está pasando a nivel internacional y cómo nos afecta como país también. Así que hemos llegado al final, un gusto haberlos tenido. Vamos a reencontrarnos el día lunes. Espero que tengan una muy buena tarde. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.